Bueno, el día de hoy vamos a demostrar una de las identidades trigonométricas una de las tantas identidades trigonométricas. Y esta es que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. ¿Okay? El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. O sea que no importa qué valor tenga ese ángulo, se va a cumplir que el seno cuadrado de ese ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. O sea que si nosotros le fuéramos a sacar el seno cuadrado a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 e elevado a la 56 w, y del otro lado yo tuviera más el coseno cuadrado y tuviera aquí lo mismito, entonces el seno cuadrado de eso más el coseno cuadrado de eso va a ser igual a 1. O sea, no importa qué ángulo sea, el seno cuadrado de ese ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en videos pasados habíamos visto que cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a poner que esta parte de aquí fuera el ángulo. ¿Okay? Esa parte de ahí fuera el ángulo. Si esa parte de ahí es el ángulo, ya habíamos visto que este se llamaría cateto opuesto, que este se llamaría cateto adyacente y que este se llamaría hipotenusa. Y ya habíamos visto que el seno de un ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Okay? Y habíamos visto que el coseno de un ángulo era igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y que la tangente del ángulo era igual a la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Okay? Entonces, si el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el seno al cuadrado del ángulo sería el cateto opuesto al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado, más el coseno del ángulo
es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces el coseno cuadrado del ángulo sería el cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. Entonces, como tenemos el mismo denominador, sumamos nada más lo de arriba. O sea que sería el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado entre la hipotenusa al cuadrado. Y nosotros por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado, nosotros sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo, el lado A, el lado B, el lado C, C es la hipotenusa y nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? En este caso tengo el cateto opuesto al cuadrado y el cateto adyacente al cuadrado. Si sumo el cateto al cuadrado opuesto y el cateto adyacente al cuadrado, si lo sumo me tendría que dar la hipotenusa al cuadrado, es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces esto de arriba sería la hipotenusa al cuadrado y acá abajo tendríamos también la hipotenusa al cuadrado. Entonces hipotenusa al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado nos da 1. Y con eso demostramos la identidad trigonométrica de que efectivamente, sin importar qué ángulo sea, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo va a ser igual a 1. Bueno, nos vemos en la próxima.